¿Qué tal? Que Dios te bendiga. Te hablamos de parte de una mano amiga en Reno, Nevada. Y estamos otra vez aquí compartiendo la palabra de Dios y gracias le damos a Dios por permitirnos esta bendición. Y a todas las personas que nos siguen en las redes sociales, pues les agradecemos. Y les agradecemos también a aquellas personas que oran por nosotros para que esto sea posible y para que podamos seguir adelante compartiendo esto que viene de parte de Dios, su palabra, relacionado a todo lo que está pasando. Pues tenemos que estar velando, tenemos que estar perseverando, tenemos que creer en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, porque Él es la única fuente de salvación que Dios nos ha dejado. Aparte del Señor Jesucristo no hay quien salve. Hay muchas religiones, pero solamente hay un Salvador. Hay muchas filosofías, pero solamente Él es la verdad. Y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al cielo, nadie puede ir al Padre. Así que mucha gente puede decir muchas filosofías, creer en muchas cosas, pero solamente a través de Cristo se puede ir al cielo y al Padre, dirigirse al Padre. Cualquier cosa que nosotros queramos pedir, pues tiene que ser en el nombre del Señor Jesucristo, porque el Padre tampoco reconoce a nadie más que solamente el nombre del Señor Jesucristo. Es como tener un crédito, una tarjeta de crédito a nombre del Señor Jesucristo. El Padre no va a reconocer absolutamente ningún otro nombre, diga lo que diga quien diga, porque es el único que fue enviado del cielo y el único que como hombre vino y venció la muerte. Seguimos hablando acerca de este tema del arrebatamiento. En esta ocasión, pues, hoy estamos a 17 del mes de mayo y queremos dar la fecha en que estamos haciendo este video, porque en los últimos dos videos que hemos hecho, que cubrieron todo este mes de mayo y de abril, hemos estado hablando de los tiempos y las ocasiones que el apóstol San Pablo le dijo a los tesalonicenses, después de que les dijo cómo deberían de vivir honestamente, honradamente, siendo gente de provecho, que no estuvieran metiéndose en asuntos que no les importaban, que vivieran una vida de santidad para que pudieran entender el plan de Dios, la palabra de Dios, para que pudieran recibir también la palabra de Dios, porque estas verdades, acuérdese que el apóstol San Pablo se las habló a esta gente de Tesalónica, y no es fácil de aceptar porque son cambios que los seres humanos no vemos a diario, no ocurren todos los días. El arrebatamiento, el apóstol lo explica muy bien en el primer libro de los Corintios, en el capítulo 15. Todo el capítulo 15 habla del arrebatamiento, de la resurrección. Y en el verso 50 les empieza a hablar de un misterio, les dice aquí, les voy a mostrar un misterio. No todos dormiremos o no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Todos los que están en Cristo, obviamente, no todos los seres humanos, sino solamente aquellos que están en Cristo, que conocen esto, que confían en el Señor. Y entonces son verdades que no son fáciles de asimilar, pero acuérdese, desde que cayó Adán y Eva, para el ser humano le es muy difícil. Si Adán y Eva, estando en un ambiente perfecto, no quisieron creerle a Dios, un simple mandamiento que les dio, ¿qué será después de la caída? Cuando ya Satanás vino y tomó control del mundo y hasta la fecha lo ha saturado de mentiras. Mucho más difícil creer esto. Sin embargo, vea, seguimos viviendo en un mundo que Dios lo sostiene. Hay muchas cosas que nosotros las tomamos a la ligera. Ahí está el sol, Dios lo hizo, lo necesitamos todos los días. Todos los beneficios que Dios nos hizo, los más básicos, el aire, la lluvia, ahí está todos los días, no nos falta. A través de todos estos siglos Dios ha sido fiel. Eso nadie lo cuestiona. Eso no es cosa ligera, así nomás no, porque imagínense, para Dios, pues tiene poder, tiene sabiduría para hacer que todo esto trabaje. Así que, y ahí en el libro de los Filipenses dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesucristo. Dice, el cual va a venir y va a transformar nuestro cuerpo de humillación, nuestro cuerpo débil, cansado, enfermo, nos va a cambiar esta naturaleza mala, caída, en uno como el que Él tiene cuando resucitó. Ya no vamos a estar sujetos a todas estas debilidades. Y dice que con la misma palabra, con el mismo poder o autoridad con el que sujeta todas las demás cosas, o sea que con el mismo poder que hace todas las cosas Dios, pues con ese mismo poder pues nos va a transformar. Así que qué sorpresa es eso realmente, no es ninguna sorpresa.
porque si Dios puede sostener este planeta con todos, aún con toda la maldad y todo lo que pasa, Dios lo sigue sosteniendo con su poder, pues lo mismo va a ser para cuando haga esta transformación, este cambio en nuestras vidas, el arrebatamiento. Sin embargo, tenemos que saber cómo debemos de vivir. En los últimos videos hemos estado hablando de que el apóstol San Pablo le da unas claves a estos tesalonicenses cuando les habla de los tiempos y de las ocasiones, porque a ellos se les envió esta carta hace 2000 años, pero el Señor Jesucristo no ha venido, no ha sucedido el arrebatamiento. Y dice que todos esos que están en Cristo, que durmieron ya, son los primeros que van a resucitar y van a ser transformados. Va a venir el día en que los sepulcros se van a abrir en todas las naciones, donde quiera que haya sido sepultado uno que murió creyendo en Cristo. Se va a abrir los sepulcros y cuando eso suceda, el mundo, eso sí, para cuando quieren contradecirle a Dios, inventan muchísimas mentiras y alguna explicación se van a inventar por ahí. Pero va a ser el arrebatamiento. Dice que primero los muertos en Cristo van a resucitar y los que hayamos quedado, o los que hayan quedado, dice que estén aquí todavía vivos, van a ser transformados, no van a morir. Hay gente que entonces nunca va a morir. El día que el Señor Jesucristo venga, muchos van a ser transformados solo simplemente de su cuerpo natural, físico, enfermo, a un cuerpo igual como el que Él tiene. Y eso está a punto de darse, y conforme vamos avanzando en el tiempo, tenemos que abrir los ojos y tomar en serio la palabra de Dios, porque después ya va a ser solo lamentación. Y una cosa típica de los seres humanos es que muchas veces queremos arreglar los problemas cuando es demasiado tarde. Cuando estamos allí a tiempo, a veces hasta nos burlamos de Dios, y esas son puras mentiras, y cada quien quiere vivir como se le da la gana. Y cuando vienen las catástrofes, como en los tiempos de Noé, el Señor mismo dijo, será como en los días de Noé, que compraban, vendían, comían, hacían todo lo que querían, se entretenían en la carne, dice. No le creyeron a Noé aun cuando veían que él estaba construyendo el arca por 100 años. 100 años construyendo el arca y aún así no le creían. Y si alguien le creyó, tal vez le creyó por un tiempo, pero después se apartaron. Porque la palabra de Dios dice que cuando vino el diluvio, Dios mismo cerró la puerta del arca. No fue Noé, Dios mismo. Dios le dijo a Noé, voy a traer un diluvio, hazte un arca para que ahí pues el que te crea, el que esté listo, pues escape en el arca porque este mundo se va a inundar. Nadie le creyó a Noé aparte de su familia, sus 3 hijos, 3 esposas y la esposa de Noé. Fueron los únicos que entraron en el arca juntamente con los animales, los caballos, los burros y todos los demás animales. Y Dios mismo cerró la puerta el día que dijo, hasta este momento se acabó el plazo. Dice, voy a cumplir lo que dije. Lo mismo es ahora. El Señor dice, igual que en los días de Noé. No creyeron hasta que fue demasiado tarde. Claro, ya cuando vieron caer la lluvia y empezó a inundarse todo, pues muchos querían entrar al arca. Noé, ábrenos, ahora sí creemos. No, pues si viene un momento en que todos los seres humanos le creemos a Dios. El hombre rico, cuando el Señor Jesucristo habló del hombre rico y de Lázaro, el mendigo, el hombre rico vivió en esplendidez, haciendo fiestas, entreteniéndose en la carne, despreciando la palabra de Dios, el mensaje de Dios, despreciando la gracia de Dios. Vino el día que murió, y cuando murió entonces sí quería ayuda. Cuando se encontró él mismo en ese lugar de tormento, el infierno, y vio a Lázaro allá del otro lado del abismo, quería una gotita de agua. Con una gotita de agua se conformaba, porque era tanta la desgracia que estaba sufriendo, que con eso se hubiera conformado. Pero ya era demasiado tarde, porque esa es tendencia humana. Muchas veces queremos arreglar las situaciones cuando ya es demasiado tarde. Por eso, si estamos a tiempo hoy, pues hagamos caso. Dice la palabra de Dios, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Ahora, mucha gente yo sé que puede tener dudas, porque estamos, vuelvo a repetir, en un mundo manipulado por el diablo, y está saturado de mentiras por todas partes, de desilusión, de decepción. Pero escuche, como seres humanos muchas veces, si tenemos dudas de algo, vamos y averiguamos a ver si es verdad o no. En muchas cosas eso es lo que hacemos. El beneficio de la duda. Cuando el Señor Jesucristo resucitó a Lázaro, Lázaro fue un amigo de él que murió. No fue Lázaro el mendigo, el de la historia con el rico. Este fue otro Lázaro.
a quien el Señor resucitó porque ya tenía 4 días de muerto. Y entonces vienen los escribas y fariseos después de que lo resucita, imagínense. Por eso si uno no hace nada de averiguar, de ponerle atención a la palabra de Dios, pueden ser las consecuencias muy graves y cada día hacerse una persona peor. Porque cuando el Señor resucita a este Lázaro, obviamente la gente se sorprendió, porque ¿quién iba a tener poder para resucitar un muerto después de 4 días cuando ya incluso los órganos vitales, el corazón, el hígado, todo lo del cuerpo se empieza a descomponer? Sus hermanos le dijeron, ya hiede mal, ya tiene 4 días. O sea, era prácticamente imposible, porque muchos pueden resucitar hoy en día o han resucitado a través de la historia después de que se mueren unos minutos, unas horas, tal vez hasta un par de días, pero de 4 días es imposible porque ya el cuerpo está en descomposición. Sin embargo, el Señor Jesucristo lo resucitó para que vieran quién era Él. Los escribas y fariseos, en vez de creer, en vez de hacer algo, en vez de darle por lo menos el beneficio de la duda y decir, bueno, pues no le creemos, pero por lo menos hay que ir a averiguar quién es y de dónde, porque esto que hace Él nadie jamás lo puede hacer, ni jamás lo pudo hacer antes, ni ahora, ni nunca. Le hubieran dado por lo menos el beneficio de la duda e ir a averiguar quién realmente era, pero no. Dijeron, ahora tenemos que matar a Lázaro también, porque si la gente ahora le va a creer más. Fíjese nomás, qué corazón tan más lleno de tinieblas tenía esa gente. Ahora tenemos que matar a Lázaro. Ese trabajo también nos va a tocar porque a causa de esto la gente le va a creer más. Así también hoy en día mucha gente inteligente, sabia, que tienen todos los medios para averiguar quién era Jesús, no lo hacen. Lejos de hacer eso, se enojan contra Dios cuando les va mal en algo, cuando algo no les gusta. Igual que esa gente religiosa. Pero esa gente acabó mal, si no se arrepintieron, no reaccionaron a tiempo, acabó muy mal. Así como el hombre rico. Y acuérdese que el apóstol le dice a los tesalonicenses, les estoy escribiendo esto en parte para que sepan que ustedes tienen esperanza y los que murieron en Cristo. Dice, no como los demás que no tienen esperanza. Por eso tenemos que aceptar al Señor Jesucristo, porque solamente Él tenemos esperanza. Y la esperanza en este caso es del arrebatamiento. Lo que le dice también aquí a los tesalonicenses en el capítulo 1, en el capítulo 5, unos versos que voy a leer aquí. El apóstol le habla a los tesalonicenses y les dice, después de que les dice los tiempos y las ocasiones, dice que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina sobre todos ellos como la mujer encinta y no escaparán. Y luego les empieza a decir unas cosas y dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alertas y seamos sobrios. Primero el apóstol les empieza diciendo, los tiempos y las ocasiones, dice, son así, que cuando digan, cuando el mundo exija paz y seguridad. Ahora, en cuanto a esto, usted sabe bien, a través de las redes sociales, en estos últimos días, exactamente hace una semana más o menos, que el conflicto entre Israel y Palestina se agrandó. Ya tenían conflictos desde hace décadas atrás, pero ya hacía por lo menos 7 años que no se atacaban con bombas y con cohetes. Ya lo empezaron a hacer desde hace una semana. Pero esta vez se está intensificando a tal grado que ahora sí mucha gente está muriendo y se está destruyendo muchas ciudades allí que están bombardeando. Está llegando a un nivel que muchos creen que puede arrastrar a otra tercera guerra mundial. ¿Por qué? Lo que pasa es que si llega a una escala ya muy grande, pues otros países empiezan a participar. Ahí está Irán, está Siria, está Turquía, que está alimentando los egos de otros países para que entren a la guerra también. Posiblemente Estados Unidos, China, o sea que se puede hacer la cosa muy grande. Sin embargo, la palabra de Dios dice de que cuando digan paz y seguridad, ¿qué es lo que va a pasar? Según lo que dice la palabra de Dios, creemos de que este conflicto que se está agrandando bastante, se está poniendo la situación muy, muy tensa. La verdad es que nunca se habían atacado de esta forma desde hace ya muchas décadas. A través de los años se han aventado algunos cohetes y se calman.
se han atacado, pero no ha llegado a este nivel y ahora está creciendo mucho la tensión. Los bombardeos, ya son muchos los misiles que se han lanzado unos y otros, la destrucción que ha habido hasta este momento. ¿Y qué es lo que va a pasar? Los países, porque acuérdese que Israel, dice en el siguiente libro de los Tesalonicenses, que también vamos a estudiar, dice que cuyo advenimiento, cuando habla del anticristo, dice cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Quiere decir que Satanás está trabajando desde hace siglos para esta plataforma, para lanzar su anticristo, traerlo, y que el mundo lo reciba, dice, y que él va a confirmar un tratado de paz entre Israel y muchas otras naciones. Él lo va a confirmar, él le va a dar el visto bueno, este anticristo. Entonces creemos que este conflicto en este momento que está viendo en Jerusalén, entre Israel y Palestina y otros países, va a llevar, lo más seguro es que, y sobre todo si sigue creciendo más el conflicto, porque acuérdese que lo primero que pasa cuando hay una guerra se para todo, no se produce nada. Sin embargo, como seres humanos seguimos consumiendo porque tenemos que seguir viviendo, especialmente comida. Significa que la economía puede llegar a afectarse y a muchos a nivel mundial, y eso ya no le gusta a la gente. Entonces, lo más seguro es que, si no es así, no creo que vaya a tardar mucho tiempo en que esto suceda de todos modos, pero el conflicto está afectando mucho, está llegando a un nivel muy grande, y yo creo que muchos países como Estados Unidos, países de Europa y de otras partes del mundo le van a exigir, van a poner mucha presión sobre Israel y Palestina y otros países árabes, aparte que también en Arabia Saudita hay problemas de guerra. Los chinos también, el mundo está llegando a un caos que si ahorita no se ponen a actuar, se viene la Tercera Guerra Mundial. Y créame que si eso se diera pronto, no sobrevive, mucha gente no sobrevive. Entonces creo yo que lo que va a pasar, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, porque dice que cuyo advenimiento es por obra de Satanás, o sea, Satanás está poniendo la trampa, él está poniendo el anzuelo para que entonces lo muerdan, y entonces ofrecer la solución también. ¿Qué es lo que va a pasar? Van a poner mucha presión para que Israel y otros, especialmente el pueblo palestino y otros países, firmen este tratado de paz. En otras palabras, si escudriñamos la palabra de Dios y estamos velando divinamente, por eso lo que leí, el apóstol le dice a los tesalonicenses, ustedes hermanos no son de la noche, no, ustedes no viven en tinieblas para que aquel día los sorprenda, porque va a ser como ladrón en la noche. Dice, nosotros somos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, dice, estemos velando, seamos sobrios. Sobrios es no estar borracho con todo lo de este mundo. Dice, sino que estemos velando debidamente, dice, y no durmamos como los demás que duermen, o aquellos que no tienen a Cristo, que no tienen el Espíritu de Dios, que están adormecidos, aunque conocen la palabra de Dios, pero al no estar velando debidamente, no vivir el estilo de vida que el apóstol le dice que estos tesalonicenses, pues están durmiendo. Y por eso entonces creemos de que este tratado de paz va a ser el resultado de esta tensión, de esta guerra que está... se le puede llamar guerra a este punto ya entre Israel y Palestina y otros países que se están metiendo. Va a ser tanta la presión porque, vuelvo a repetir, lo que más le interesa especialmente en este tiempo a los seres humanos y a los gobiernos es que la economía se afecte. La bolsa de valores inmediatamente falla y todo empieza a fallar. La economía, los trabajos, los empleos, los ahorros en los bancos, las cuentas de bancos, todo lo que es la economía. Y eso a la gente no le gusta. Entonces creo yo que van a exigirle, van a poner mucha presión para que ahora sí firmen este tratado de paz entre Israel, Palestina y otros países, así como el que les ofreció el presidente Trump hace un año a esos palestinos y no lo quisieron. Creo que ahora sí van a estar dispuestos porque están muriendo sus familias, están perdiendo mucho y se van a sentir con esa presión para firmar este. Ok, entonces me gustaría leer un par de citas bíblicas para que entienda. Vean, en el capítulo 25 hemos hablado de esto antes ya, pero hay que volver a recalcarlo. En el capítulo 25 del libro de San Mateo, el Señor Jesucristo habla, a través de la Biblia hay palabras, hay claves para entender en qué tiempo estamos y saber discernirlo y prepararnos.
como el pueblo de Israel cuando le hacía caso a Dios, sabían discernir los tiempos y los juicios. Y tenemos nosotros que también estar preparados y saber discernir este tiempo y los juicios que Dios permite en este mundo para que entendamos. Ahí está la pandemia ya. Lo cual yo creo personalmente de que van a seguir usando este tipo de pandemias para aislar a la gente y todo con un propósito, para que lleguen a firmar este tratado, la economía se afecte. Esta plataforma el diablo la viene trabajando desde hace siglos, cuyo advenimiento, dice, cuya venida del anticristo es por obra de Satanás, dice. Él está preparando todo esto para también ofrecer la solución. En el libro de San Mateo, en el capítulo 25, vea lo que dice la palabra de Dios. Voy a leer ahí rápidamente. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes, porque las insensatas al tomar sus lámparas no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frascos junto con sus lámparas. Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. Pero a la medianoche se oyó un clamor: aquí está el novio, salgan a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: denos de su aceite porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo: no sea que no haya suficiente para nosotras y para ustedes. Id más bien a los que lo venden y comprarles a ellos. Mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron en él al banquete de bodas, y cerró la puerta. Después vinieron las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo les dijo: de verdad les digo que no las conozco. Por tanto, velen pues, porque no sabéis del día ni la hora. Aquí entonces el Señor habló de esta parábola que es muy clara. Dice el reino de los cielos, o el cristianismo, en aquel entonces se va a hacer como 10 vírgenes. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran imprudentes, dice. Las imprudentes tomaron sus lámparas y tenían aceite, pero no tenían suficiente aceite. El aceite es para alumbrar, especialmente en aquel entonces usaban el aceite para alumbrar una lámpara. Dice: pero las prudentes tomaron aceite con sus lámparas. La lámpara pues significa la palabra de Dios, gente que conoce la palabra de Dios, y el aceite significa el Espíritu Santo de Dios, porque la palabra de Dios sin Espíritu Santo es letra muerta. Por eso mucha gente está torcida y se conforma con una religión, incluyendo mucho cristianismo. Tienen el conocimiento de la palabra de Dios, pero no tienen espíritu, y la palabra de Dios, aún la misma Biblia, sin Espíritu de Dios, es solamente letra muerta. El Espíritu tiene que venir a vivificar, a despertar esa palabra en la vida, a darle vida a la palabra en la vida de la persona. Entonces estas vírgenes prudentes dice que tomaron aceite, conocen la palabra de Dios, tienen aceite en sus lámparas, pero aparte dice que tienen frascos, tienen vasijas de aceite, porque hemos hablado que una persona que es prudente y decente, una persona que es prudente, así como le dice el apóstol a los tesalonicenses, que vivan decentemente, que sean prudentes, que sean ordenados, que vivan una vida ordenada, trabajando honestamente, preparándose, poniendo el reino de Dios como prioridad, dice. Eso es ser una persona prudente, echándole aceite en su lámpara y aparte tener aceite extra. Eso es ser inteligente y prudente. Por cualquier cosa que pueda pasar, como hemos dicho, una persona que es prudente es aquella que trabaja para cubrir todos sus gastos durante una semana, un mes, y trabaja un poco extra para tener dinero extra en caso de una necesidad inesperada. Estas vírgenes prudentes eso es lo que hacen, tienen aparte aceite en frascos por cualquier cosa, pero aquí está el problema. Aquí está. Dice que tardándose el novio, todas cabecearon y se durmieron, todas, incluyendo las prudentes. Y después dice que lo que las salvó a ellas es que tenían ese aceite extra. Eso fue lo que las salvó cuando se oyó el clamor a medianoche. Dice: aquí viene el novio. Se empezó a decir: aquí viene el novio. Lo cual desde el punto de vista bíblico creemos de que de alguna forma el enemigo se va a inventar algo para que la iglesia cristiana se apague durante un tiempo. Dice, porque el día del Señor, en la segunda carta de los Tesalonicenses, el apóstol San Pablo les dice, porque el día del Señor, dice, no vendrá sin que primero venga la apostasía, enfriamiento, alejamiento de Dios. Ese adormecimiento del que el Señor Jesucristo habla aquí, que todas se durmieron, incluyendo las prudentes.
Va a venir un tiempo en que todas de alguna forma se van a enfriar, todo el cristianismo se va a enfriar. En unas partes, unas Biblias, unas versiones lo traduce como la gran rebelión contra Dios. Un tiempo, tal vez no por mucho tiempo, tal vez por meses, pero el cristianismo se va a apagar por completo de tal forma que durante ese tiempo creemos que va a aparecer el anticristo, porque dice, no vendrá sin que primero venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. El anticristo se manifieste. Y cuando se manifieste él, entonces se les van a abrir los ojos a muchos. Pero las prudentes, por eso reaccionan, porque tienen aceite extra. Reaccionan para clamar a Dios, para decir pedirle a Dios que cumpla su promesa de Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que está para venir sobre todos los que moran sobre la tierra. Las vírgenes prudentes, todo aquel cristianismo que vivió una vida a medias en el cristianismo, no tienen suficiente aceite. Y por eso no reaccionan, no alcanzan a reaccionar, no claman. Porque una de las cosas primeras que una persona cristiana cuando se encuentra en problemas en cualquier época es que clama a Dios de corazón, se humilla, porque el Señor dijo claramente, el que se humilla será exaltado. Y eso es lo que va a pasar. Estas vírgenes prudentes no solo son prudentes, pero es gente que se humilla delante de Dios y empiezan a clamar, ese clamor de medianoche. Y el Señor entonces cumple su promesa del arrebatamiento. Muchos dicen que es antes de que aparezca el anticristo, pero ahí dice claramente de que no va a aparecer sin que el día del Señor no va a venir sin que primero venga la apostasía. En otras palabras, posiblemente si es así como estamos diciendo, porque todos estamos diciendo de acuerdo a la palabra de Dios, pero posiblemente sea como muchos piensan que sea antes de que aparezca el anticristo. Pero ahí dice claramente de que todas se durmieron, todas, incluyendo las prudentes, solamente que tenían aceite extra. Y que entonces creemos de que este conflicto que hay en Israel en este momento, con los palestinos y otros países que están allí también metiéndose, los va a llevar a tal presión de parte del resto del mundo para que firmen este tratado. Y entonces creemos que puede que tarde unos meses. No creemos que yo, en lo personal, no creo que tome años ya esto. Por esto, fíjese. Porque no veo absolutamente ninguna razón por qué Dios deba de extender más el tiempo si lo que viene es apostasía, si lo que viene es alejamiento, rebelión contra Dios. Esa rebelión, ese alejamiento contra Dios es lo que permite que aparezca este hombre de pecado, el anticristo. Por eso claramente dice el apóstol allí que dice que hasta este momento no puede manifestarse porque hay algo que lo detiene. ¿Qué es? El Espíritu Santo de Dios, la iglesia que está orando. Como Elías que pues ataba al hombre fuerte y por eso pudo vencer a los profetas de Baal. Y el apóstol, hemos hablado de todo esto en todos los videos que hemos hecho. El apóstol le dice a los cristianos de su tiempo, el apóstol San Juan en sus cartas, ustedes tienen la unción, la unción del Espíritu Santo de Dios y por eso ustedes pueden vencer al anticristo y a los anticristos. Pero cuando esa unción no está, vea, voy a leer también un poquito en el libro de Mateo, en el capítulo 24, en el verso 10, vean lo que dice. Muchos tropezarán entonces y caerán y se entregarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos se engañarán y debido al aumento de la iniquidad el amor de muchos se enfriará. Ahí está. Aquí el mismo Señor Jesucristo dice, muchos incluso se van a entregar, se van a odiar, dice, porque se va a acabar el amor de muchos. Si no hay amor es porque no hay Espíritu de Dios, no hay clamor, no hay iglesia. El Señor dijo, ustedes son la luz del mundo. ¿Dónde está la luz? No está brillando. Ustedes son la sal de la tierra. ¿Dónde está la sal? No está cumpliendo con su función. Y cada vez de que pasa eso, fíjese, cada vez de que hay apostasía, alejamiento de Dios, rebelión contra Dios, empiezan a aparecer los falsos profetas, los falsos cristos y toda la falsedad, porque el diablo aprovecha para invadir. Por eso dice allá que el día del Señor no va a venir sin que primero venga esta apostasía, esta rebelión contra Dios y se manifieste el hombre de pecado. Cuando se manifiesta, entonces vamos a esas vírgenes prudentes que todavía alcanzan a reaccionar, van a pedir que Dios cumpla su promesa y la va a cumplir. Todos estos acontecimientos ya no son cuestión de meses o de años o de décadas como hasta ahora.
Ahora todos los cambios se van a hacer muy rápido, de días, de semanas, de meses a lo máximo. Especialmente ya cuando empiece esos 7 años, cuando se firme el tratado, ya son acontecimientos diarios lo que va a estar sucediendo. Ya el tiempo se terminó. Por eso hay que aceptar al Señor Jesucristo, hay que vivir para Él. En el libro de Lucas, vea lo que el Señor dice. Y con esto vamos a concluir en esta ocasión. En el libro de Lucas, en el capítulo 21, en el verso 34, dice: estad alertas, no sea que sus corazones se carguen con disipación y embriaguez, y con las preocupaciones de la vida, y aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo, porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Mas velad en todo tiempo orando para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y puedan estar delante del pie delante del Hijo del Hombre. Entonces ahí el Señor dice: estén alertas, procuren que sus corazones no se carguen de la glotonería, de la embriaguez, de estas cosas, de este mundo, de los afanes, preocupaciones, dice, y sean sorprendidos. Así que tenemos que velar, tenemos que ponerle atención a la palabra de Dios y ver qué está sucediendo especialmente con el pueblo de Israel, porque de allí es donde vamos a partir para que sucedan todas las demás cosas ya finales. Hay que aceptar a Cristo, hay que vivir para el Señor, como el apóstol le dijo a los tesalonicenses, y estar listos y preparados, así como dice aquí, estar velando constantemente. Ahí lo dejamos con esta enseñanza. Ahí está la oración por si usted quiere aceptar a Cristo. Hay que perseverar hasta el final, porque esto está a punto de terminar. Que Dios lo bendiga y hasta la próxima. En Romanos 10:9 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, seremos salvos. Si te gustaría hacer esta oración de fe conmigo para aceptar a Jesucristo como tu único Salvador, repite esta pequeña oración. Padre Celestial, sé que he pecado contra ti y que mis pecados me separan de ti. Creo que tu Hijo Jesucristo murió por mis pecados, que fue levantado de los muertos, que vive y oye mi oración. Invito a Jesús a ser mi Salvador y el Señor de mi vida, a gobernar y a reinar en mi corazón desde este día en adelante. Si hiciste esta oración de fe, te aconsejamos que leas tu Biblia todos los días y acércate a una iglesia donde puedan ayudarte a crecer espiritualmente. Que Dios te bendiga.